¿Por qué a mí? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Tus papás saben? ¿Sigues en el closet? ¿Te incomoda que lo sepan? ¿Sientes que te ven diferente? ¿Eres gay? Tenemos todas estas dudas en nuestra cabeza. Algunas las compartimos y no. No tenemos la solución definitiva a todas, pero Al final, que todo sea. Nuestra siguiente pregunta dice, ¿qué tan efectivo, y creo que va muy ligada a la anterior, qué tan efectivo es el acompañamiento para las familias de personas de la comunidad? ¿Qué opinan? Nominamos a Ivonne. Efectivo, híjole, no sé. Sé que se puede hacer, sé que desde, por ejemplo, la perspectiva que yo trabajo, se hace siempre sí y solo si el paciente está de acuerdo, no de otra manera, ¿no? Porque de repente sí me he topado con mamás, sobre todo, que me hablan por teléfono y me dicen, es que yo te quiero ver en proceso terapéutico porque tú estás viendo a mi hijo de 35 años. Y entonces yo les explico que su hijo de 35 años es el que está tomando el proceso terapéutico y que el único que puede tomar la decisión de si a ese espacio terapéutico viene un miembro de la familia invitado al espacio terapéutico, pues es él, ¿no? Mi paciente. Entonces, sí se puede hacer, sí puede surgir en el espacio de comunicación entre el paciente y terapeuta. Incluso a veces, por ejemplo, el terapeuta lo puede sugerir en algún espacio, en algún momento, sobre todo cuando trabajamos con adolescentes, pero es otro momento y otro espacio, ¿ya viste? Y se puede preguntar al paciente si está de acuerdo en que eso suceda o cómo se sentiría, o incluso si el paciente lo ha dicho, pero no, lo ha dicho entre líneas o lo ha dicho de manera como muy rápida, pues se le pregunta, ¿eso es lo que quieres? ¿Quieres que venga tu mamá o tu papá al proceso terapéutico? ¿A ti te gustaría? ¿Por qué? ¿No? ¿Con qué sentido? Porque habría que ver con qué objetivo, para qué, ¿no? Y entonces ese tema de si es efectivo, pues es que no sé que tenga que esté pensando la persona con eso que sea efectivo. Lo que sí sé es que es posible, eh, pero siempre se le pregunta al paciente si está de acuerdo con, porque quien es nuestro paciente, pues es la persona que estamos atendiendo. em, y sí existe esa posibilidad. Perfecto. Ale, Sin, ¿quieren aportar algo? Yo la verdad que no he tenido experiencias donde alguien venga a decirme, oye, fíjate que vengo porque mi hijo es gay y quisiera que esto no me sea un conflicto. Me parece muy ideal. A lo mejor existe, no ha sido mi experiencia, yo no he recibido. He recibido llamadas para decirme, oye, mi hijo está confundido, creo que es gay y quiero que se lo quites, ¿no? Y de esas he recibido muchas, muchas. Una que otra me ha parecido una tomada de pelo, pero he recibido varias o que se presentan diciendo, bueno, vengo porque quiero conocerte, porque mi hija o mi hijo pasa por esta situación y yo creo que está confundido y quiero saber si tú lo puedes arreglar o con quién tengo que ir, ¿no? Pero no sé, hasta mi experiencia personal, si a mis papás les causó conflicto, que seguramente ha sido conflictivo, porque aparte de 5 hijos, pues, 3 somos de la comunidad, o sea, la mayoría, yo siempre pienso, algo hicieron muy bien, que crearon puras disidencias estos, este, si tuvieron un conflicto y fue difícil hace muchos años, no sé cómo lo resolvieron, no sé, no fue una terapia, me habría enterado, pero no fue una terapia, no sé cómo lo llevaron adelante, no creo que siga siendo un tema fácil, creo que sigue siendo una cosa como, híjole, de 5-3. Entonces, no, no sé, no he tenido la experiencia concreta de acompañar padres o familia en esas condiciones. De acuerdo, sí, no sé si quieres agregar algo. Sí, bueno, primero me ha servido la palabra efectivo
no podría asegurarlo, pero me suena a algo como qué tan efectivo es el acompañamiento como para que los familiares lo acepten o lo tomen bien o lo elaboren o efectivo me surge la pregunta de para qué, ¿no? Ahora también pienso en las distintas edades, ¿no? Porque pienso que para procesos de niños, de adolescentes, de algunos, creo que sí es importante también, dependiendo el caso, hay momentos donde eh, por alguna situación muy complicada, ¿no? Donde no se esté escuchando, Ivonne y yo estuvimos en un seminario con Gaby Insúa, ¿no? Y ella mencionaba, pues, algunos pacientes justamente, ¿no? Donde llama a los padres o tutores que acompañan a alguna adolescencia, alguna infancia, y que es importante citar, ¿no? Para ver qué está pasando con ciertas cosas, con determinados malestares, sufrimientos. Eso no necesariamente es un proceso psicoterapéutico para el padre o para los cuidadores, eso sería en otro espacio, pero no es lo mismo pensarlo, citar, ¿no? Al padre o tutor con niños, adolescentes, que con un adulto, ¿no? Y bueno, pues esa sería la pregunta de esto, de lo efectivo como para qué. A veces yo me he topado con un anhelo, un deseo muy genuino en algún momento de algunos pacientes, por supuesto, de que sus familias no los maltraten, ¿no? A veces este término de aceptar, que acepten, significa que a veces, muchas veces, que no los maltraten, ¿no? Que no los agredan, que no los ignoren, ¿no? Que no hagan como que no existen. Bueno, entonces no sé si va por ahí la pregunta de efectivo, ¿no? Como para que haya una armonización de las relaciones. Pero si no es así, por eso lo retomo esto de la palabra efectivo, si es que fuera por ahí la pregunta, que no lo sé. Pero si no es así, la pregunta podría ser, bueno, ¿cómo uno se hace, qué va a hacer uno con eso, pues, ¿no? O sea, si las relaciones de la familia no se armonizan, ¿no? Porque no hay posibilidad o porque no. Entonces, eso, ¿qué va a hacer uno con eso, ¿no? Y nada más. Muy bien, muy bien, muy bien. Pasemos a la siguiente. Eh, ¿Cómo saben o cómo miden, entre comillas, cómo miden cuando alguien ya puede ser dado de alta? Yo quisiera escuchar a Ivonne, por favor. Bueno, para empezar no lo medimos, eso lo tienen que tener claro porque de repente también hay, como en terapia cognitivo-conductual específicamente se basa en método científico, se tiende a pensar que todo se mide. Para empezar es algo que no medimos. Lo que sí tenemos en terapia cognitivo-conductual son objetivos terapéuticos. Y esos objetivos terapéuticos en algún momento le contaba así que a ver, tenemos un proceso en el que los establecemos con el paciente, los dialogamos con el paciente, los vamos construyendo a medida con el paciente. Hay una sesión en específica en la que dialogamos con el paciente acerca de esos objetivos terapéuticos que hemos construido a partir de hipótesis que vamos elaborando, mucho aplicando el método científico y mucho negociando con él. A ver, lo que yo he escuchado es esto, va por ahí, esto es lo que tú quieres trabajar. Entonces se establecen estas líneas de objetivos terapéuticos. En el caso específico de la terapia cognitivo-conductual en la que yo he sido formada, porque hay muchos procesos terapéuticos cognitivo-conductuales, como lo dijo Cintia, y eso da para otro podcast completo, pero en el caso específico del tipo de terapia cognitivo-conductual en la que yo me he formado, que es la terapia cognitivo-conductual de segunda generación, se establecen esas líneas y esos objetivos terapéuticos, se negocian con el paciente. Al cabo del proceso, incluso tú se los puedes dar. Hay varias maneras de establecer estos procesos, estos objetivos terapéuticos del proceso. En la manera en que yo los establezco es una línea muy específica, es un método muy específico que combina dos elementos teóricos, uno llamado modelo de San Francisco, en el que vas analizando ciertas características que van vinculando los pensamientos, las emociones, la conducta y la situación o el contexto de la persona y que van generando algo que llamamos análisis funcional de la conducta.
Y otro que tiene que ver con los diferentes elementos del análisis contextual y cómo estos elementos del análisis contextual se van enlazando unos con otros para generar multifactores que generan asimismo o dan como resultado ciertas variables a las que llamamos variables de resultado, que son los objetivos que vamos a establecer. Entonces, algo muy complejo, por eso les decía que es como para un podcast completo. Pero en realidad cuando tienes esas líneas terapéuticas, tú se las puedes entregar al paciente, ¿no? Les decimos que es como una especie de columna vertebral, que el paciente tiene una guía, más o menos vamos acompañando. No es así lineal, eso hay que entenderlo. Tenemos tres como rubros que están en esos objetivos terapéuticos y que ellos pueden recibir en esta cuarta sesión, que es cuando dialogamos esos objetivos. Y en esos rubros tenemos desde las estrategias que estamos pensando que podrían acompañar el proceso, los objetivos en sí mismo y algo que llamamos variables de resultado, que es como a largo plazo lo que se alcanza, pero no es lineal porque las diferentes estrategias que planteamos pueden pegarle a distintos objetivos terapéuticos y a su vez a distintas metas finales. Entonces es como un entramado en realidad que está interconectado o que interconecta estos objetivos con las estrategias y con las metas finales. Y les decía que es como una columna vertebral porque el paciente o el consultante va observando cómo vamos trabajando las distintas estrategias. Nosotros utilizamos algo comúnmente que llamamos psicoeducación, es decir, si vamos hablando acerca de, mira, vamos por acá, esto está conectado con esto otro, hace referencia a esto que habíamos hablado en estas sesiones de exploración, en estos objetivos que nos habíamos planteado, y por ahí va la cosa, ¿no? Entonces, vamos haciendo esta psicoeducación, vamos acompañando esos objetivos terapéuticos y cuando observamos que esos objetivos terapéuticos están siendo abordados, también lo dialogamos con el paciente y vamos espaciando las sesiones un poco para ir dándole independencia al paciente y para que se dé cuenta que las distintas cosas que le he abordado y que se ha cuestionado pueden seguirse cuestionando sin depender de que nosotros como terapeutas estemos ahí todo el tiempo. Y entonces vamos cada vez más espaciando hasta que pues se termina el proceso terapéutico en una sesión en la que también se dialoga acerca de qué pasó con esas metas terapéuticas. ¿Son renegociables? Claro que sí. A veces eso que se planteó en un inicio se puede replantear en los distintos momentos del proceso terapéutico. Tampoco es así como a rajatabla o inamovible. Es solo una guía y que, digamos que les decía, es como una columna vertebral porque me da referencia a mí de hacia dónde voy y cómo voy conectando y al paciente también, pero es negociable y se puede ir transformando a lo largo del proceso terapéutico y cuando llega ese momento de que se han empezado a observar que se han cubrido esos objetivos, se va renegociando con el paciente y entonces damos de alta al paciente, pero porque se negocia con el paciente también se dialoga acerca de cómo se va sintiendo, si siente que se han alcanzado los objetivos terapéuticos y entonces se da de alta o se renegocian los objetivos y se plantea otro proceso. Entonces en TCC así es como funciona, en la TCC que yo practico. Excelente, muchas gracias, Iván. Ale, ¿quieres tú agregar o compartirnos tu experiencia sin? Quiero que Cintia conteste. Está La voy a aventando todas nominar. al ruedo, A ya ver. la vi. Y pues yo quiero que Ale conteste. Bueno, pues no, bueno, que yo sepa, en psicoanálisis no hay un concepto que se llame dar de alta. Eso no significa que los procesos no terminan. Este, o que no es lo mismo necesariamente, o que hay una manera incluso, ¿no? De terminarlos. Entonces, no hay, vaya, como no hay un momento que yo ubique que se le llame dar de alta, ¿no? Este, creo que depende nuevamente de muchas cosas, pero en este lado, no, a mí sí me ha tocado dar como final, ¿no? A algunos procesos. La mayoría de ellos más bien han sido momentos donde la persona lo decide, o se habla o se hace.
incluso, pero sí me ha tocado dar por terminados algunos procesos, en especial cuando pasan, por ejemplo, con algunos niños, con algunos adolescentes, ¿no? Pero no es algo que yo haya, ¿cómo les diré? Se parece mucho como, no sé si ustedes han estado con niños pequeños, ¿no? O con adolescentes que ustedes notan, por ejemplo, que el niño ya empieza a querer ir al baño solo, ¿no? Y no lo dice necesariamente, ¿no? No dice, ah, quiero ir al baño solo. Sino que empieza a tener cierta pena, ¿no? Se empieza así como a cuidar de que nadie lo vea y se va acercando un poquito al baño, ¿no? Es decir, va teniendo como algunos indicios de que ya está cayendo algo de, se le acompaña ahí en todas estas situaciones, va teniendo vergüenza, ¿no? Etcétera. Bueno, entonces con algunos niños yo he visto que ha pasado así cuando yo veía niños, con algunos adolescentes pasa mucho que ellos se dan de alta por diversas razones, y cosa que me parece que está muy bien. Creo que los procesos con las adolescencias son, en mi experiencia, los más cortos, y me parece que está muy bien. A veces regresan, ¿no? Y eso no necesariamente es porque, ay, se agravó porque no se quedó más tiempo y ahora regresó, porque no. O sea, no tiene la lógica de la medicina de que si uno no se acaba los 7 días el medicamento, entonces la infección te vuelve peor, ¿no? No, no necesariamente es así. Eh, y no trabajamos con, que yo sepa, objetivos terapéuticos. Vamos trabajando con la palabra de la persona, sus dudas, sus incógnitas, sus certezas, sus malestares, descubriendo también cuestiones que tienen que ver con su deseo. eh, y no, creo que lo que sí hace falta, a mí sí me gusta mucho una nueva, no sé si es nueva, también me arriesgo mucho al decir eso, pero algo muy nuevo que yo he estado escuchando mucho en psicoanálisis es algo relacionado con que tenemos supuestamente poca técnica. Lo decía por esto de las estrategias, ¿no? Que pueden llamarse así en algunas corrientes terapéuticas. Yo no diría que no tenemos técnica, hay escritos técnicos, no solo en Freud, sino en muchos otros autores que hablan muchísimo sobre su experiencia clínica, pero sí me parece que a veces está poco difundida, ¿no? O muy oscura, ¿no? Como que no se sabe mucho de eso. Pero bueno, yo diría que trabajamos básicamente con eso y cómo terminan los procesos tiene que ver mucho con el deseo de las personas, ¿no? Con eso diría yo. No se me ocurre otra cosa ahorita. Entonces, eso. Gracias, sí. Y ahora sí, Ale, Ahora sí, ahora sí. estaba muy interesada en saber, es una pregunta bien interesante, para mí es muy interesante. Em, Creo que los análisis terminan, o sea, llegan Ujú. a un fin, pero quizás lo que se sigue sosteniendo sea el encuentro con el analista. Ahorita que Cintia decía sobre el tema del deseo, pensaba como que justamente si hubiera una técnica de nosotros a trabajar, es poder dar cuenta de las condiciones del deseo para cada uno, que fue todo lo que Freud construyó. Él no construyó una cosa mecánica, sino que se dio cuenta que había diversas posiciones subjetivas respecto del amor y que estaban muy conflictivas. Y a veces no sabemos, hay un caso que me gusta mucho dar en clase, un historial freudiano, se pasó a la historia como el hombre de las ratas, y lo que ahí Freud se da cuenta no es que este famoso hombre de las ratas quería matar al padre, ¿no? Que es el famoso Edipo, matar al padre, casarse con la madre, sino que las condiciones para que él pudiera desear tenían que ver con la muerte de él, que es diferente pensar, claro, él quiere matar al padre, sus deseos sádicos, no, sino que para él, para este varón, poder desear como varón implicaba darle muerte al padre. Entonces Freud se da cuenta y construye una posición subjetiva respecto del deseo, del amor, de cómo se construye el cuerpo. eh, y cuando uno avanza en su análisis, a veces podemos dar cuenta de cuáles son nuestras condiciones para desear.
Hay gente que es muy maltratadora para poder decir algo o para poder sentirse reconocida. Y a veces no nos damos cuenta de eso, de los modos en cómo para poder llevar adelante un deseo, un sueño, un anhelo, un encuentro, hacemos una degradación de todo lo otro para que esto tenga lugar. Y estas condiciones no las sabemos de primer momento. No es una cosa que uno se ponga a pensar y pensando solito uno dé cuenta de eso. Es imposible hacer esto del autoanálisis. El espacio analítico podría permitir dar cuenta de algunas identificaciones, de cuáles son las condiciones para el deseo, donde algo del deseo nos causa mucha perturbación también o mucha vergüenza. Y conforme va pasando el proceso analítico y estas identificaciones van cayendo y esas condiciones para llevar adelante un deseo caen, a veces uno decide bueno, hasta ahí quiere llevar su análisis. Este, yo a la fecha sostengo mi análisis y a veces no es que tenga como tantos ya conflictos, sino que en ocasiones hay algo de lo mortífero, de lo doloroso de vivir, de que me mandan una carta para mi esposo y que de pronto no supe qué hacer con eso, ¿no? Como, porque aparte yo me descubrí mintiendo, yo iba pasando al baño, que quedaba por la oficina y me dice esta mujer, oye, por cierto, me faltó preguntarte, ¿cómo se llama tu esposo, no? Y yo le tiré cualquier nombre, no sé, Adrián, ¿no? Y cuando viene esta carta, yo dije, chale, me encontré en esta posición de tener que lanzar un nombre, o sea, como que fue todo así. Pues claro, fui a mi análisis a hablar de eso también. Pero también voy a hablar a veces de cosas que me parecen muy valiosas para mí, donde estoy recuperando algo que es mío. A veces voy a hablar de cosas muy alegres, que a veces es difícil encontrar espacios también para la alegría y la felicidad, o cosas que siguen para mí siendo muy dolorosas de la vida, del mundo, de mi familia, de los modos en cómo me relaciono, o cómo de pronto aparecen cosas que me descolocan y me toman por sorpresa y de pronto respondí muy grosera, muy defensiva y que todavía sigo como, ¿por qué respondí de este modo? Y claro, yo me doy cuenta del modo en cómo empecé mi análisis cuando era adolescente, yo empecé en la preparatoria y como muchos años después me encuentro con mi analista, con quien además ahora, pues también ha pasado el tiempo y en México la secta psicoanalítica es muy chiquita, entonces nos vamos cruzando en todos lados. A veces nos toca colaborar en la misma mesa de trabajo. En alguna vez yo pertenecí a una asociación civil de psicoanálisis y antes de que se disolviera, había congresos anuales y bueno, los que éramos parte de la asociación nos contemplaban para las mesas de trabajo y en algún momento me tocó en la misma habitación que ella, ¿no? Fue así como, este, yo creo que si eso hubiera pasado al principio de mi análisis, no voy, me enfermo, me da diarrea, no voy al viaje, no participo, no estoy en otro lado. Hubiera hecho una cosa re neurótica, así, muchísimas vueltas, y ahí fue como, bueno, pues nos toca compartir la habitación, hola, ¿no? Y esa incomodidad, claro que después, regresando a nuestra ciudad, porque a veces en otro estado, fui a hablar de lo raro que fue para mí, como, qué extraño, claro, yo le hablo de cosas íntimas, pero me parecía muy raro compartir la misma habitación de hotel, pues, ¿no? Éramos tres compañeras y nos pusieron a las tres juntas. Sí creo que el análisis puede tener su alcance y su fin, pero a veces el encuentro con el analista también tiene una función muy interesante. Yo sostengo ese espacio, pero sí noto como la transformación de cómo para mí es ese espacio. Claro, sí, querías agregar algo. Sí, creo que justo Ale, con lo que estabas diciendo, me haces pensar que no tiene que ver solamente con procesos de lo que el modelo biomédico llama salud-enfermedad, ¿no? Tiene que ver con justo lo que estabas mencionando, es decir, no nada más es cuando uno no necesariamente va uno a un proceso psicoterapéutico o en especial, específicamente en análisis, porque tiene, no sé, una fobia, ¿no? O sea, por supuesto que puede llegar así, y de lo que se termina hablando es de todo esto que tú estás mencionando y más, ¿no? Y cómo eso está también, no sé si solo decir relacionado, pero sí enredado, imbrincado con todo lo demás, ¿no? No estoy tratando de decir con esto de que hay una sola forma de llegar a eh, estar viviendo un proceso fóbico relacionado con la fobia, o sea, hay pues maneras de
sintomatizar como personas en el mundo, ¿no? Además, esa es otra cosa en psicoanálisis que yo considero súper valiosa, que tiene que ver con el saber del síntoma, ¿no? Y que no quiere decir con esto que nosotros, o nosotras, nosotres, no estamos atentos al malestar que refieren las personas con sus síntomas, porque ciertamente pues hay un malestar, ¿no? Por eso llegan en un principio la gran mayoría de personas con nosotros, pues porque hay un malestar, ¿no? Pero sí tenemos en cuenta que muy probablemente algo de ese síntoma realiza cosas que tienen que ver mucho con lo que en psicoanálisis llamamos, muy particularmente nosotros, lo que podemos llegar a teorizar desde las distintas escuelas en psicoanálisis como deseo, ¿no? Entonces, por eso es algo valioso también el síntoma. No, insisto, no digo con esto que, entonces, el malestar se lo aguanta porque algo tiene que ver con su deseo. No, no va por ahí. Pero sí, al ser cuidadosos, porque algo de lo que está ocurriendo en esos síntomas, pues tiene que ver con el deseo de la persona y que se está realizando muy probablemente también en esa forma, de forma dolorosa, de forma sintomática, de forma neurótica, ¿no? Ahorita que decía Ale. Entonces, bueno, creo que eso es algo también valioso del proceso en psicoanálisis, porque ahí podemos ver, por ejemplo, como un malestar estomacal o una diarrea, bueno, pues, ¿en qué momento apareció? ¿No? No porque eso esté bien o esté mal, ¿no? Porque además uno no hay manera en la que pueda controlar necesariamente eso, ¿no? Pero, bueno, creo que va un poco por ahí. Excelente, excelente, sí. Yo creo que es algo bien interesante también estas posturas que nos comparten y siento que también tiene mucho que ver con pues la propia evolución o los cambios que tenemos, ¿no? O sea, más allá del proceso, el contexto que nos lleva a otros cambios y también nos hace replantearnos, bueno, si yo llegué por la salida del closet, pero ya superé esa parte, bueno, ¿ahora qué? ¿No? ¿Qué en este momento, en este contexto me está causando un malestar, como decían, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, creo que sí es algo, pues, que requiere mucha reflexión y mucho volver, ¿no? Volver a preguntarse sobre lo que se tenía como certeza en un momento y seguir replanteándolo una y otra vez, ¿no? Pero bueno, nuestra siguiente pregunta dice, ¿qué piensan de que algunas personas clasifican y ponen acá entre paréntesis, no sé si sea lo correcto, como clasificar a la homosexualidad como parte del TOC? No sé, ¿qué opinan, chicas? Nominamos a Ivonne. ¿Qué opinas, Ivonne? Bueno, yo les decía que yo no tengo ningún bagaje teórico científico que hable acerca de esta categorización. De hecho, nunca la había escuchado. Me parece interesante que a alguien se le haya ocurrido clasificar dentro del TOC. Me parece interesante porque, a ver, en psicología social criticamos mucho esto de tender a categorizar a las cosas, ¿no? Pero al mismo tiempo sabemos que es algo que le da sentido a la gente, o sea, el que le da estructura, pues, una cierta manera de pensar. Entonces, me llama la atención justo por eso, porque necesitaría saber de dónde viene, quién se lo pregunta, ¿no? Porque cómo llegaron a esa conclusión de que tenía que ver con el TOC, yo no veo ningún vínculo entre una cosa y otra y no tengo ninguna respaldo o evidencia científica de que así sea, pero está interesante que alguien se lo planteara de esa manera. Sí, claro, ¿no? Decíamos a manera de broma, si lo pensaron o lo plantearon acá como un síntoma, estaría como bien raro, bien chistoso decir, ¿no? Ay, ¿te sientes gay? ¿No? Pues ve y cuídate, ve al médico, ¿no? Trátate, o sea, como si fuera una especie de síntoma o reacción, ¿no? De un virus, de una bacteria, y estaría muy raro. No sé, Ale, Cintia, si tengan alguna. Yo tampoco entendía la pregunta, como que me pareció, pero sí se había escuchado en algunos espacios como que habría rasgos característicos de gente del colectivo, ¿no? Algunos bien intencionados, algunos muy mal intencionados, ¿no? Porque eh, yo voy a cumplir 35 años, así que mi temporada, digámoslo así, como que me dio el síntoma gay,
pues había todavía algo del temor al SIDA o que se decía y que todavía se sigue pensando como, claro, la gente gay es pervertida y orgías entre todos. Sí ha habido como como imaginarios que han tomado fuerza y se han ido modificando. Ahora, para las ciencias económicas, los gays son el mercado más fuerte, por ejemplo, ¿no? Y se inventan todo el mercado rosa porque no tienen hijos, porque van a gastar. O sea, sí ha habido como imaginarios. Pensaba un poco que a lo mejor lo pensaban por ahí, como que los gays tienen esto, ¿no? De lo TOC, no sé, creo que también hay ciertos modos de hablar de la época donde pareciera que decir soy TOC los deja como en un lugarcito como, esto es mi TOC, como tomando una distancia, como dando cuenta de un rasgo que se tiene, que uno tiene, pero tomando distancia y no haciéndose cargo de los efectos que eso produce. Es como, bueno, sí, yo soy, vienes a mi casa y quiero que te quites los zapatos y te trato un poco así como, me estorbas, es que es mi TOC, como no poder poner adelante o hacerse cargo o reconocer ciertos modos medio violentos y difíciles para vincularse y decimos, es que es mi TOC o es que es mi no sé qué o es que es mi tal cosa. Es un método que me parece muy interesante porque hay como un intento de mirar, de reconocer, pero no de asumir. Entonces, este modo de hablar me parece muy peculiar. Creo que es mucho de esta época también. Probablemente. Sí, algo que quieras agregar. Sí, eso es muy interesante lo que estaba mencionando Ale, porque sí, tal cual, hay como una forma estamos em, como hipernarrados, ¿no? O sea, hay muchas formas de nombrar lo que pasa, ¿no? O lo que me pasa. Si ese es tal vez como un giro, no digo necesariamente que siempre esté o bien o mal, pero bueno, esto que siento es ansiedad incluso, ¿eh? O sea, incluso referente a las emociones. Yo esto es ansiedad o un trastorno de ansiedad generalizada o lo que gusten, ¿no? O sea, llámese un diagnóstico o etcétera, cosa que por supuesto puede llegar a venir el diagnóstico ya sea del psiquiatra, el psicólogo, la maestra, ¿no? Incluso uno mismo, pero que aunque haya formas de nombrarlo, más bien pareciera que muchas veces eso impide que se haga algo más, además de nombrarlo con esa palabra, ¿no? Por ejemplo, cuestionarlo, ¿no? Asociar alrededor de eso, ¿no? De, bueno, eso para esta persona, ¿qué significa? ¿No? O sea, porque parece que todo se cierra alrededor de, bueno, como tengo tal cual, ¿no? Como tengo trastorno de ansiedad generalizada, yo soy así y no hay posibilidad de que vea si eso corresponde también a otras cosas o aunque sea la misma, no tengo idea, ¿eh? O sea, como las mismas experiencias, químicos, no sé, las explicaciones que haya, que no hay una además, alrededor de por qué alguien tendría TOC, TAC o etcétera, que ya no se le puede hacer nada a eso, ¿no? Y que todos los demás, además, tenemos que asumir lo que eso signifique, que esta persona tiene eso y listo, no se cuestiona, ¿no? Viene el cuestionamiento como si fuera algo malo, ¿no? Como si fuera algo donde no se acepta, porque se puede preguntar, bueno, ¿y eso qué es? Y eso entonces significa que me puedes tratar de esta manera, o cómo, ¿no? Como que viene a dar más respuestas y ya, y menos preguntas, ¿no? Y no, nunca yo he escuchado que algo de las vivencias de identidad LGBT o de preferencias tenga que ver con este, ¿cuál era? El TOC, ¿verdad? Ajá. Sí, no, nunca lo había yo escuchado, ¿eh? Como un síntoma, ¿no? Ahí de eso, no. Yo creo que es importante más bien replantearnos si estamos usando los conceptos correctos, este, como para encaminar más este tipo de preguntas o este tipo de dudas que tenemos, ¿no? Creo que habría que poner atención también en eso. La siguiente pregunta dice, ¿a qué edad se podría decir que una orientación sexual es realmente definida? Esa está buena, ¿eh? Está buena. Vamos a nominar a Sin. A ver, ¿qué tal? Eh, um,
realmente definida. Apenas hablábamos, ¿verdad, Ivonne? Con otra amiga, con Ali, sobre la preferencia y la identidad, ¿no? Y en qué momento se supone que si existe esto donde realmente alguien es o prefiere algo, ¿no? Y bueno, hay teorías que mencionan que sí, que habría una edad muy, o un momento en el desarrollo, ¿no? Incluso donde esto se define. El psicoanálisis también ha dicho mucho alrededor de esto, ¿no? Supuestamente en el Edipo. Y yo no estoy mencionando que no haya vivencias que llegan a ser ciertas marcas, ¿no? Que son muy evidentes en ese periodo, pero yo pienso que el deseo se mueve, ¿no? O sea, que es algo en devenir, en construcción, que no necesariamente está fijo, ¿no? Para una persona puede ser, sí, que toda la vida fue hetero u homo, o ni siquiera le tenemos que llamar así, que le gustó esta persona, ¿no? O sea, que sintió una atracción y se enamoraba de estas personas, de mujeres, etcétera. Y así fue toda su vida, pero para otras no, y eso no necesariamente significa que, no sé, que los 30 primeros años de su vida estuvo enamorado y casado y luego algo pasó, ¿no? Y se enamora de una persona de su mismo género, y entonces siempre fue gay. Eh, bueno, no, no sé si es la pregunta como a dónde va esa pregunta, ¿no? De si siempre realmente fue, pero lo que pasa es que, o más bien, puede pasar, sí, por supuesto, ¿no? Por supuesto que sí puede pasar que eso se mueva, el deseo y la cuestión de la identidad también, ¿no? Entonces, yo pienso en lo personal que no hay una edad donde realmente ya quede algo fijo. Lo que sí creo es que hay vivencias que marcan el erotismo de la gente y sus identidades y que eso a dónde va a ir a parar, no sabemos, ¿no? Y si un día se va a mover, tampoco lo sabemos. Coincido con Cintia, no creo que haya una edad. Este, Creo que puede haber tiempos en los cuales uno pueda llevar adelante ciertos modos amatorios. Eh, Me ha tocado acompañar algunas mujeres que quizás de chicas sintieron como mucha atracción por una mujer, una compañera del colegio, pero como que no les hacía sentido por ningún lado, no se podía sostener esto que ellas les pasaba y hicieron vidas con varones, tuvieron hijos, relaciones donde ellas amaron mucho, fueron muy felices, tuvieron sus idas y vueltas y la relación termina porque en algún momento una mujer que atendía estuvo en mejores condiciones para llevar adelante esto que le empujaba de más chica. Y eso no implica que no haya amado mucho a su pareja, que fue un varón, con quien hizo una relación que ella fue muy feliz, lo quiso mucho, tuvieron hijos, en algún momento ella se sintió en mejores condiciones, le vuelve a aparecer esto, lo lleva adelante y puede renunciar y perder, porque claro, digámoslo así, como una salida del closet a cierta edad, ya bien cincuenteando, con una vida, digámoslo, o dirían popularmente ya hecha, todo lo que tuvo que renunciar y perder y cómo quedó estragada por la familia, también se la jugó por ahí, estuvo en mejores condiciones para llevarla adelante, cosa que ella misma puede reconocer. Yo esto o perder lo que perdí a los 15 años no hubiera podido. ¿No? Ahora tengo cierta autonomía económica, he podido elaborar cosas con mi familia, puedo hacerlo ahora. Entonces, no creo que haya una edad para una definición absoluta, creo que hay tiempos para que uno pueda llevar adelante ciertos anhelos, ciertos modos, ciertos empujes, algunos impulsos, y no siempre habrá condiciones para mucha gente, habrá quienes nunca se la vayan a jugar por ahí también. Sí, Excelente. justo platicando con Cine, esta semana fue justo esa plática que teníamos acerca de cuándo es realmente una edad o un momento. No creo que exista. Yo le decía desde mi perspectiva y desde la que yo he sido formada en psicología social, las personas vamos cambiando, los procesos sociales mismos nos van haciendo cambiar. Entonces sería como contradictorio determinar que hay un momento
momento, ¿no? Aunque haya teorías que lo proponen de esa manera, no quiere decir que todos funcionemos, porque habría que ver esa teoría, en qué marco se construyó, bajo qué tipo de personas, con qué sujetos, etcétera, y que no necesariamente se adapta para todo el mundo, ¿no? Las personas transitamos momentos, transitamos procesos, vamos cambiando. La cuestión de la identidad es una construcción también. Hay un montón de factores alrededor, hay un montón de elementos a tomar en consideración. Entonces no creo que es algo que tenga que ser fijo y que no se pueda cuestionar. Al contrario, creo que es algo que se va replanteando y cuestionando una y otra vez. Adelante, Sin, adelante. Gracias. Yo creo que tanto no tiene que ver em, como exclusiva y prioritariamente con la edad. Yo no estoy diciendo que no tiene que ver nada con la edad, ¿no? Pero no tiene que ver exclusiva y únicamente con la edad, que, híjole, es como, porque no sabemos con qué encuentros nos vamos a topar, incluso, ¿sí? O sea, lo que sí hay son marcas que no solo están a los 5 años o a los 6 años, sino que pueden venir a los 40 años, ¿no? O sea, lo valioso de las miradas, yo creo que no solo en psicoanálisis, sino de muchas otras, como decía Ivonne, afortunadamente, es que no todo lo que podemos experimentar o ser se define en exclusividad en la infancia, ¿no? O sea, también hay posibilidad de nuevas marcas y escrituras. Yo creo que Ale estará de acuerdo y que por eso le apostamos a los procesos psicoanalíticos, porque hay posibilidad de escribir de maneras distintas, ¿no? De maneras diferentes, de otras nuevas escrituras, ¿no? Que antes no había. Entonces, no sabemos con lo que nos vamos a encontrar, ¿no? O sea, sería tan complicado responder eso como decir si uno se vuelve o no se vuelve a enamorar. Bueno, no sabemos con qué se va uno a encontrar, ¿no? Una cosita, me acordaba de una chica que siempre ha salido con varones. No sé si ella se asumía heterosexual, pero siempre ha salido con varones y conoció en algún momento, en algún viaje, a otra chica y quedó muy cautivada. Ella me decía, no, no es que me gustan las mujeres, es ella la que me gusta. Hay algo de ella que me empuja en su mirada, que tengo ganas de olerla, de tocarla, de acariciarla. Y tuve relación con esta chica, que duró bastantes años, pero era lo que le pasó con ella nada más. No es que dijera, uy, creo que ahora voy a ser lesbiana. No, fue como la conoció en un viaje, hicieron como un recorrido y algo de ese encuentro le permitió que algo le naciera ahí. Pero tenía que ver con ella, con esa chica en particular. Cuando esta relación, bueno, ya no prospera, ya no pueden seguir adelante juntas, pues ella se va a enamorar de otro varón. No es que eso la redefinió ahora soy lesbiana, ¿no? Ni siquiera ella pensaba como me siento lesbiana, pues no, me gusta esa chica, me pasan cosas con ella. Y se la jugó toda la relación y fue una experiencia que ella disfrutó muchísimo. Después, bueno, no sé qué sabe de su vida ahora, porque fuimos compañeras en algún equipo, pero después supe que tuvo un novio, pero no fue una definición como total. Algo le pasó en ese encuentro, que creo que ella quizás nunca supo qué le pasó exactamente. Interesante, a mí esta conversación, a ver, yo era muy de la idea de que algo dentro de nosotros nos definía como tal cosa o que teníamos cierta orientación y eso ya venía, digamos que desde nacimiento, desde el paquete, ¿no? Teniendo esta conversación y escuchando sus opiniones, me hace plantearme el hecho de saber si, igual y lo que voy a decir es una barbaridad, pero es lo que está haciendo en mi cerebro, si como seres humanos vivimos en una constante sexualidad fluida. ¿A qué voy con esto? Que lo que decían, ahorita yo puedo decir que soy pansexual, pero no sé, en algún momento de la vida decido estar solamente con un hombre, ¿no? Y en ese momento digo, ¿sabes qué? Creo que nunca fui pansexual y solo estaba como transitando en este camino y siempre sí soy heterosexual o cualquier otro tipo de orientación.
Siento que con las identidades es un poco más complejo, pero me acaba de surgir este rollo de, es que no hay un momento. Momentos sí, porque creo que los mencionaron, no que definen, sino que son partícipes o te dirigen hacia ciertos lugares, pero justo me acaba de surgir ¿y si vivimos todos en una sexualidad fluida en la que realmente nunca estamos totalmente definidos con algo y algo en mi vida, en mis experiencias, me hace que me guste o me deje de gustar algo? No sé, ahí voy a dejar el pensamiento porque todo este tiempo lo estuve pensando y, y ya, nada más quería como darle también un poco de cierre a esta sección de las preguntas. Esas fueron las preguntas que nos llegaron en redes sociales. Eh, pero bueno, ahora queremos como compartir nosotras, no sé, Lick, si tú tienes algún tercero, algún que no sea de nosotras, pero compartir como estas experiencias positivas, negativas que hemos vivido como pertenecientes a la comunidad y si podemos dar como algún consejo o, no sé, ahondar un poco más en alguno de los temas de los que vamos a hablar, estaría increíble. No sé si gustes comenzar, Lick, si tienes alguna. Gracias, gracias, Lee, gracias. Yo tengo acá dos, pero yo sí bueno, yo aquí, como las percibo, son como una especie de red flags. Y también ustedes como expertas creo que nos podrían dar un poquito de más luz. La primera es de un terapeuta que afirmó, ¿no? Conocer la orientación sexual por medio de un test, ¿no? Como yo igual lo veo así como muy de estos test de Facebook, es que, ¿qué pan soy? Soy la concha, soy, no sé, ¿no? Y entonces, ya porque a la persona le gustaba el color azul, fue como, y era una mujer, es como, es que eres lesbiana, ¿no? Entonces, eso a mí se me hace como bien random, porque además, ¿no? O sea, en este punto de volver a definir así tal cual a alguien y luego por algo bueno, yo no sé, para mí no me hace como la más grande relación, ¿no? Un color con una orientación, siento que sí está como bien, bien loco, ¿no? Y creo que también en este sentido, pues como para saber, ¿no? A ver, también yo como paciente, cliente, no sé cómo se defina mejor, bueno, si estoy notando este tipo de cosas con mi terapeuta, pues mejor corro, ¿no? Esa por una parte. Y la segunda, que van yo creo que muy ligadas, igual una terapeuta que fue como ya no te puedo dar terapia porque como que nuestro vínculo ya es mucho de amistad, entonces pues ya va, ¿no? Mejor que la dejamos, te recomiendo a alguien más, igual y ese no es tan red flag, ¿no? Pero bueno, ustedes compártanos que sí, que no, que esto que que con la vida. Yo te contesto el de los colores porque me llamó mucho la atención. Venga, venga. Sí. A ver, yo no creo que exista un test que pueda definir la orientación sexual o la identidad de género o cualquier otra denominación espectro de la sexualidad, porque es una elección muy personal y de una construcción, ¿no? Y además no es algo como que está ahí, ¿no? Que se pueda medir. Un test normalmente está vinculado con algo que se mide. Em, Desde la perspectiva de TCC utilizamos instrumentos, pero no los utilizamos en ese sentido. Fíjate que justo los utilizamos en el proceso de las 4 sesiones que les contábamos, o las 3 sesiones donde les vamos como abordando los objetivos terapéuticos, un poco para confirmar hipótesis, pero es una confirmación. Por ejemplo, si la persona me ha estado hablando constantemente de cosas que le generan ansiedad, y yo quiero confirmar si esos procesos ansiosos por los que está transitando son momentáneos o son más genéricos, más asociados a rasgos de personalidad. Hay un test que me ayuda como a evaluar ese tipo de cosas o evaluar parámetros muy puntuales, por ejemplo, si tiene que ver más con cómo se lo está construyendo, con el pensamiento, con cómo vive las emociones o con las conductas que tiene. Entonces me dan orientaciones de por dónde puedo ir acompañando y no es tan puntual, es decir, estas orientaciones tienen que ver con, a ver, a lo mejor en este momento son las conductas las que le están haciendo ruido, pero no quiere decir que las emociones y los pensamientos no están vinculados, sino que es por dónde le puedo entrar para acompañar el proceso de.
porque nosotros vemos esta interconexión entre pensamiento, situación, emoción y conducta que les refería hace rato. Entonces sí utilizamos test, pero los test no se utilizan como para diagnosticar o como para decir esta es tu orientación, jamás en la vida se van a utilizar para eso. Nos sirven como referencia a los terapeutas, como para ver si las líneas y objetivos terapéuticos que estamos planteando van en el sentido que estamos planteando y tener como una base, le llamamos una línea base de intervención en el proceso terapéutico, muy basado en el método científico que les platicaba hace rato. Entonces, yo no creo que exista un test que haga eso. Está chistoso porque sí suena como muy de revista. Y también está preocupante que alguien utilice los tests como para decir, esta persona es, ¿no? Entonces, del test yo diría eso. De lo de ya no puedo dar terapia, me voy a esperar porque creo que quieren abordar el tema de los colores también. Bueno, primero yo quisiera saber por qué sería tema de, es decir, más allá de porque el paciente trae el tema de su identidad o de sus preferencias sexuales. Fuera de eso, como por qué o para qué sería un tema, ¿no? De un test. No digo que no haya temas alrededor de las preferencias, la cuestión de ser gay, ¿no? O sea, por supuesto que hay muchísimos temas que el paciente o el paciente puede traer, ¿no? O sea, pero del terapeuta que quiera, no sé, que quiera, ¿no? Ahí con el test, eso no sé cómo por qué, me suena y vuelvo a lo mismo de hace ratito de lo que a mí me suena, ¿verdad? No sé si iba por ahí como a querer ubicar un síntoma relacionado con alguna patología, ¿no? La homosexualidad estaría relacionada a algo, ¿no? Y entonces si sale que sí es gay, que sí es lesbiana, que sí es homosexual o algo que no sea la heteronorma, entonces confirma parte de toda la batería y no sé qué otra cosa, ¿no? Porque de ahí no entendería como por qué yo sí creo que haya tests, ¿eh? O sea, sí, sí, segura. No sé si son actuales. Yo creería que sí hay. Desafortunadamente, yo creo que sí hay. Este, entonces, bueno, pues no sabría para qué. Si alguien les hace un test de ese tipo, la verdad es que pocas veces digo esto, pero yo diría que dejen ese espacio, ¿no? O sea, que no es una cuestión segura. Si ustedes traen la pregunta de si son o no son, porque es una pregunta propia, ¿no? De la propia, no sé, alguna pregunta de ustedes, bueno, eso es algo para irse hablando, para irse elaborando, a ver qué rumbos toma, ¿no? Pero con un test y además, si ustedes no trajeron esa pregunta, o sea, no es algo que ustedes están pues abriendo como un tema alrededor de eso y se empieza como a hablar de la homosexualidad como algo ¿cómo dicen? Convertir, ¿no? O desconvertir o lo que sea. Sí, definitivamente, pues no, ese es un lugar súper, súper violento, homófobo y pues yo sí diría que pues dejaran ese lugar. Y ya. Yo confiaría más en el de qué pan eres, según tu signo. Me parece más divertido. Miren, yo creo que ser un existente implica mucha incertidumbre respecto de la vida. Y creo que estas ficciones e inventos, como de tener una prueba que va a decir con fidelidad de qué se trata, pues es todo el intento que hacemos todos los seres existentes, que nos encontramos toda la vida con incertidumbre de tener más o menos dónde agarrarnos. Creo que es una cosa que hacemos todo el tiempo, que algunos se convierten en grandes religiones, en grandes teorías. A veces me parece que es tan difícil, tan complejo sostener la vida y una vida anulada a la existencia, porque siempre pienso que si tuviera que reencarnar, querría ser una planta, ¿no? Así me parece como menos complicada la cosa. Pero creo que ser un existente y con este cuerpo que está ligado a la palabra y a la vida y a cierto contexto, es tan complicado llevar adelante los días, pensar un horizonte, hacer planes a futuro, pensarse uno en tránsito y movimiento, que hay como una necesidad
de inventar un lugar donde guarecer. La dificultad está en que hay unas locuras muy complicadas y me gusta como dice Cintia, ¿no? Es un espacio no seguro, ¿no? A veces esta necesidad de afianzar, de tener un lugar donde asentar la existencia y que no haya más dudas ni incertidumbre, pues puede resultar una cosa muy violenta. Además, yo creo que si tienen preguntas en relación a, bueno, preguntas, ¿no? O sea, eso es algo súper valioso. Yo creo que justo el espacio de análisis es un lugar que puede sostener preguntas. No tiene la intención, creo yo, de sostenerlas eternamente. Esas preguntas se resuelven o caen o algo pasa con esas preguntas en el momento en el que eso sucede, pero sí es un espacio donde uno puede alojar esas preguntas, ¿no? El tiempo que sea necesario y de ahí lo que surja. Bueno, y no necesariamente tiene este rush como por responder esas preguntas, ¿no? De ya tiene que ser resuelto si soy o no soy algo, o si me gusta o no me gusta algo. No, o sea, el tiempo que eso tome, pues bueno, creo que también es un espacio donde se puede alojar de forma muy valiosa la pregunta cuando surge, ¿no? Sí, porque quedó pendiente la otra pregunta de si ya no te puedo dar terapia si soy tu amiga, ¿no? Una cosa así decía. Sí. Bueno, a ver, hay varias cosas que ahí yo quería abordar. Una em, es cierto que se establece un vínculo con los pacientes y que a veces ese vínculo puede derivar en otro tipo de vínculo. Y ahí caen en juego varias cosas, por ejemplo, el propio terapeuta o la propia terapeuta cuestionarse si se siente como para continuar con el proceso, ¿no? Y que es muy válido decir, no, hasta aquí. Hay perspectivas teóricas incluso que mencionan acerca eh, el hecho de que los terapeutas no pueden establecer ese tipo de vínculos con sus pacientes, porque si no, entonces se pierde cierto tipo de objetividad, cierto tipo de líneas que permiten establecer esta posición de terapeuta-paciente. Incluso es una de las razones por las cuales los terapeutas no damos proceso terapéutico ni a familiares ni amigos, ¿no? Porque seguimos esta línea de establecer un cierto tipo de vínculo que permite el sentirse en esta seguridad, confianza, acompañamiento, etcétera, del que hemos estado hablando hace rato. Hace rato les decía que eso tendemos a llamarle rapport desde la perspectiva que yo trabajo. Entonces, se puede hablar con el paciente si eso se llegara a dar, ¿no? Y explicar, ¿no? Si ha derivado en una amistad, ¿no? Si se prefiere tener una amistad y no un proceso terapéutico, entonces buscar otro espacio terapéutico, ¿por qué no? Eh, Sin embargo, no es común y no es común justo por eso, porque en el espacio terapéutico, pues cuidamos desde el acompañamiento, cómo dar el acompañamiento y hay una técnica que acompaña y hay una postura, un encuadre, le llamamos encuadre a este proceso en el que determinamos bajo qué líneas vamos a acompañar al paciente y cómo se le va a acompañar. Entonces, normalmente no deriva en una amistad. No, no quiero decir que no pueda suceder, claro que puede suceder, pero desde la perspectiva que yo trabajo, eso se tendría que hablar, ¿no? Dialogar con el paciente, replantear si se quiere ir por esa línea y entonces buscar otro espacio terapéutico, sugerir otro espacio terapéutico, canalizar con otro terapeuta. Eso es lo que yo podría decir. Acerca de esta pregunta, Ale, ¿sí? ¿Quieren aportar algo más? Mm, bueno, yo creo que ahorita me acordaba mucho de una anécdota que contaba un analista que se llama Pablo Peusner. En algún momento yo lo leí, ¿no? Y él trabaja con niños. Entonces mencionaba en algún escrito que un niño le preguntó si jugaría con él si no le pagaran, ¿no? Eh,
Y él le respondió que sí, pero que tendría que buscar a otro psicólogo, ¿no? Entonces, o sea, porque el asunto no es como condicionado el juego, ¿no? Por ejemplo, a el dinero, pero el espacio de análisis, sí, ¿no? Entonces, no sé las razones por las cuales esta terapeuta, esta psicóloga, le mencionó esto de la amistad y que se tenía que terminar ahí como el proceso, porque yo creo que muchas veces la amistad y otras cosas, cuando uno ya las nombra, es porque ya están pasando, ¿no? O sea, como que no es que necesariamente uno decida, vamos a ser amigos hoy, sino que pues ya está sucediendo, uno se da cuenta de que son amigos, ¿no? No digo que sea la única manera, pero creo que muchas veces es así, o uno dice te amo cuando ya lo está sintiendo, ¿no? O uno, no sé, o sea, como que lo nombra a veces cuando ya están ocurriendo las cosas, o termina una relación cuando ya, adiós, ¿no? Desde hace un tiempo. Entonces, pues no sé, depende cómo es que viva la amistad, porque procesos amistosos yo creo que puede haber también en terapia, no sé a qué le llamemos eso, ¿no? Risa, ¿no? Algo, incluso como una posición relajada, no sé, pero algo muy propio de la amistad que es tal vez como, me imagino, compartir mi propia intimidad. No, no sé si yo diría que jamás, nunca se debe de hacer, es algo que yo no hago, que he leído que también pues no se recomienda y que yo incluso para propiciar el espacio del deseo de mi analizante en ese momento, pues no hago, ¿no? O sea, como para no estar ahí invadiendo de mis cosas, no tanto por si se debe o no se debe de hacer, pero pues no, no sé, pienso que si me pasara, pues también, no sé, si yo creo que también derivaría con alguien más, pero me daría cuenta, me imagino, como porque ya está pasando, ¿no? Y no sé si eso está muy en mis manos también. Algo hay seguro en mis manos, ¿no? Pero no todo, no, no siempre. Y ya, eso es lo que pienso. Gracias, chicas. Yo creo que igual tiene mucho que ver con esta parte de que nuestros terapeutas pues también son personas, ¿no? Y también tienen como sus propios procesos. A lo mejor esta persona era como, bueno, para mí esto ya es amistad, mejor aquí dejamos esta parte para esto otro, ¿no? O sea, al final de cuentas, como decíamos, ¿no? Así como no tienen el tercer ojo de me estás mintiendo, no, tampoco es como de, soy tu terapeuta y jamás, jamás voy a sentir otra cosa o voy a reaccionar diferente a ser un terapeuta. Entonces, yo creo que sí, obviamente tiene mucho que ver el contexto, pero bueno, pues muchas gracias por sus aportes. Lick, nos ibas a compartir una historia bien interesante, adelante. Sí, yo tengo dos experiencias, una personal y otra de una persona muy cercana a mí. La primera, cuando yo tengo este como enfrentamiento con mis papás, el primer enfrentamiento con mis papás cuando se enteran de que me gusta una niña en ese momento de mi escuela, lo que hicieron así directamente fue llevarme a terapia justamente con la psicóloga de la escuela, ¿no? Como para tratar de que yo entendiera qué estaba sucediendo. Yo tenía muchas dudas, pero en ese momento lo tomé como algo, lo tomé como a la defensiva, como de me están atacando mis papás porque no están llevando este proceso como yo hubiera querido, todo estaba mal y así. Entonces me acuerdo que la primera y única sesión que tuve con la psicóloga me hizo hacer unos dibujos y la pregunta que se relacionaba un poco con el tema de, del por qué me enviaron era, me preguntó qué piensas acerca de los gays. Y yo dije, hoy aquí va a empezar todo y lo que hice fue mentirle. Y también se une mucho con la pregunta que hacía, ¿no? Del tercer ojo. Yo pensé que ya se había dado cuenta que yo había mentido porque le dije, todo cool, pero que no estén cerca de mí, ¿no? También como en este tema personal de esto está sucediendo, pero no lo quiero, entonces lo alejo.
Y digo que fue la primera y última porque yo creo que le pareció increíble que le dijera eso y le dijo a mis papás como, ah, no, su hija no tiene nada, como si ser parte de la comunidad fuera como, sí, es que tenemos que tratarla porque tal cosa y ya, como que mis papás también se quedaron súper tranquilos. Ya después surgieron muchas cosas, pero ese fue mi primer enfrentamiento con la terapia. Y me quedó como este rollo de, ah, pues claro, si me vuelven a mandar, pues yo voy a mentir y claramente me van a creer y entonces yo ahí me deslindo y que se hagan bolas ellos, ¿no? Entonces, ese fue mi primer enfrentamiento con terapia. Yo como que puse ahí una barrera de, no vuelvo a ir, no quiero ir, porque claramente lo sentí como un ataque. Ahora soy fiel defensora de que vayan a terapia, vayan a terapia, vayan a terapia, pero pues tuve que pasar mucho tiempo y mucha terapia, ¿no? Esa es la primera anécdota. Y la segunda, insisto, es de una persona muy cercana a mí, que también por circunstancias de la vida, los papás se enteraron que tenía esta orientación y la mandaron al psicólogo, pero esto derivó en un proceso de terapia que terminó siendo una ahora de las llamadas terapias de conversión. Y los papás no se dieron cuenta, ella no sabía cómo expresarlo y la que se dio cuenta que estaba en este proceso fue su hermana. Y pues ella fue como la de, sí, ponerle alto y decirle a los papás, ¿sabes qué? Esto está pasando, están metiéndole ideas en la cabeza que no me parecen correctas, creo que lo están manejando mal, hay que sacarla de ahí porque pues esto no va a parar en un buen lugar. Afortunadamente, la mamá accedió a, sabes que esta terapia no te está funcionando, no es lo que queremos, muy renuente, porque en el fondo creo que sí era un poco la razón por la que la mandaron a terapia, pero insisto, ahí la hermana fue como estuvo al pie del cañón y tratando de convencer a la familia de que esto no está bien, o sea, lo que están haciendo con ella no está bien, el tratamiento que está llevando no está padre y va a terminar en algo súper mal. Insisto, afortunadamente la sacaron de esa terapia y bueno, también siguió otro proceso eh, más, más adelante, pero se me hizo como muy importante mencionarlo porque hoy en día siguen habiendo estas prácticas y me gustaría saber cuál es su opinión. ¿Dominamos otra vez? Eh, Ivonne, no sé qué quieras opinar al respecto. Yo quería escuchar a Ale, pero bueno, ahí Ah, va. bueno. Ahorita le pasamos la voz a Ale. Eh, a ver, la primera, lo de la escuela. A mí me llamó mucho la atención la palabra que utilizaste porque he escuchado a pacientes que me hablan acerca de la primera vez que fui a terapia o la primera vez que viví un proceso terapéutico, pero tú utilizaste la palabra enfrentarme. Me enfrenté, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención la palabra que utilizaste porque justo ilustra como todo el contexto de lo que nos estabas contando. Y creo que ojalá cada vez menos se dé que las personas tengan que llegar a proceso terapéutico forzados por alguien que les dice tienes que ir, ¿no? Y cada vez más sea una elección personal, porque creo que el proceso terapéutico en sí mismo es una elección personal. Ese es el primer punto, y entonces no tengan que enfrentarse a procesos terapéuticos, sino que hayan elegido ir a un proceso terapéutico. Entonces, eso era lo primero que quería como decir. Lo segundo es, pues claro, te enfrentaste porque te obligaron, casi casi te mandaron y te dijeron ve, y de manera, digamos, común, cuando uno se enfrenta a algo, pues se pone a la defensiva, y tú lo dijiste, ¿no? Entonces, creo que es bien importante, pues sí, acompañar los procesos de las personas. Las redes de apoyo son fundamentales para cualquier tipo de proceso, pero particularmente para las vivencias de orientación sexual. Em, yo creo que es importante también decir que, como hace rato decía Cintia,
El proceso terapéutico es una vía, no es la única, hay otros espacios, muchos espacios comunitarios, espacios de compartir, que pueden generar redes de apoyo en los que se puede hablar un poco acerca de cómo nos sentimos y si la gente lo elige, si la persona lo elige, entonces ir a un proceso terapéutico, pero que sí sea eso, que sea una elección y que no sea un enfrentamiento. Te lo digo porque la palabra que utilizaste de verdad me causó ¿cómo se llama? Mucho impacto porque se oía, ¿no? Desde cómo lo estabas diciendo. Ojalá que ya cada vez menos la gente no sea obligada a ir a proceso terapéutico, porque además no funciona, ¿no? Te lo puedo decir de las personas que llegan motivadas porque si no su papá o su mamá les va a decir o los obligó, etcétera, no funciona. Entonces, ojalá que no sea así ya. Lo segundo de los papás que se enteran de esta persona que es muy cercana a ti y las terapias de conversión, híjole, las terapias de conversión a mí se me hace una situación súper violenta, desactualizada, poco científica, eh, que va en contra incluso de derechos humanos, de condiciones sociales, de lo que actualmente todo existe ya como evidencia científica de lo que se puede acompañar. Qué bueno que tenía la hermana como red de apoyo y que se dio cuenta y que la sacaron de ahí. Incluso hay, sí, evidencia de cómo las terapias de conversión pueden derivar en procesos muy depresivos, ideación suicida, mucha ansiedad, ¿no? Por el shock que pueden causar. Eh, Se me hace además súper violento que sea otra vez una cierta manera de pensar la que se quiere imponer, una cierta manera de ser, una cierta manera de funcionar. Creo que las terapias de conversión también son resultado un poco de lo que hablamos acerca de la heteronorma, de imponer una cierta manera de hacer y de funcionar. Cintia y yo platicábamos también esta semana acerca de esto del peligro de una sola historia, creer que hay una sola manera de hacer y de funcionar las cosas y cómo eso puede generar un riesgo, porque somos tan diversos que a creer que hay una sola manera de proceder, pues es como generar una cajita para todo el mundo y eso es imposible, ¿no? No vamos a entrar todas, todas. Entonces, se me hace súper riesgoso, súper violento. Qué bueno que hubo alguien que se dio cuenta en su red de apoyo y que pudieron sacarla. Y por favor, si alguien detecta que está en una situación de terapia de conversión, esa sí es una mega red flag, huyan de ahí, corran lo más rápido posible y busquen un espacio donde se sientan más seguros. Eh, Me gustó como lo dice Ivonne de la red. En octubre del 2022, si mal no recuerdo, el Senado aprobó la reforma al Código Penal Federal, a la Ley General de Salud de México, donde se prohibieron y se sancionaron penalmente las terapias de conversión o las llamadas terapias de conversión. Me pareció como un logro muy interesante pues de los colegios, de las asociaciones que están como de psicólogos y psicólogas que están trabajando como en los códigos penales y en las leyes generales de salud y de salud mental. Por ejemplo, Hidalgo creo que no tiene una ley estatal de salud mental y eso tiene como sus pros y contras, cosas interesantes, cosas que no tanto. Pero bueno, me pareció que fue una avanzada interesante para la práctica de la psicología. A mí la psicología en general y el psicoanálisis me gustan mucho, como me gustan mucho muchas teorías, no sé, como la filosofía, la sociología. Creo que siempre hay una dificultad en las prácticas que se llevan adelante. Me gusta mucho, no sé, las artes marciales y me parece un atentado brutal cuando empiezan a inventar estas cosas de golpearse en una jaula, ¿no? Bueno, y que resulta que quienes están en la jaula peleando, pues son cinta negra en taekwondo y cinta negra en karate, y es como, ¿cómo llegaron allá, no? O sea, ¿cómo hicieron de las artes marciales a alguien enjaulado golpeando a muerte a alguien? Pienso que eso pasa un poco con las teorías en psicología y en psicoanálisis, que son muy interesantes, que si las vamos a leer y el tiempo que ha dedicado muchos investigadores y teóricos a desarrollar las preguntas que tienen, hay cosas muy lindas. Las prácticas son complicadas porque las personas somos muy complicadas y hacemos de lo que hay a la mano a veces cosas muy violentas, muy difíciles de sostener. Eh, eh, Me parece que está bueno lo de las sanciones, ese tipo de terapias, pero creo que todavía se siguen
llevando adelante. No sé muy bien cómo opere, porque en algún momento me comuniqué con algunos colegios del Estado de México de psicólogos y demás para ver cómo era el proceso de denuncia de algún terapeuta que hiciera prácticas de conversión y bueno, creo que todavía sigue siendo algo bien complicado. Eh, mm, me gusta lo que dice Ivonne de las redes de apoyo, porque cuando uno está frente a una situación que es muy perturbadora, muy angustiante, no podemos pensar. Se obtura la capacidad para pensar en dónde estamos metidos en algún problema, que alguien se pueda dar cuenta, que nos puede escuchar, que pueda mirar algo que en este momento no estamos pudiendo mirar, pues es muy valioso. No todos contamos con redes de apoyo. Yo decía hace un rato que pues a mí el análisis me permitió poder tener amigos, y permitirme acompañar de otra manera que no solo fuera la terapia o el análisis. Creo que tuve la fortuna de no tener malas experiencias, porque también pasé por muchos tipos de terapia. Mi madre es psicóloga y vengo de familia de psicólogos de diversas corrientes. No era algo desconocido para mí, ¿no? Hacer terapia. Pasé por muchas corrientes y la verdad es que en el tiempo en el que fui con cada terapeuta tuve buenas experiencias y terminado las terapias porque ya no nos encontrábamos más, porque sentía que ya el modo en cómo me escuchaban o intervenían ya no me hacía mucho sentido, pero sí creo que es muy desafortunado encontrarse con una experiencia así de perturbadora. Este, sí, me parece muy triste que haya historias así. Este, bueno, sí, o sea, yo pienso que es tortura de conversión, ¿no? O sea, son procesos de tortura, o sea, no tiene nada de, bueno, históricamente, pues también la terapia habría que ver, ¿no? Qué tanto tiene de eso, pero son procesos de tortura, pues sería un tema interesante saber cómo se puede hacer una denuncia, ¿no? Yo tampoco lo sé, creo que es algo, pues, interesante para que podamos investigar. No solo para los terapeutas que la practican, sino los centros, ¿no? O sea, me parece que es una cosa muy organizada, la que los realiza y pues bueno, o sea, es algo muy triste, pero que bueno, también tiene toda una parte histórica relacionada con ver a las diversidades sexuales, identitarias, como, como habíamos dicho, como primero algo del demonio y también como una enfermedad, ¿no? Entonces, no vienen así como de la nada, ¿no? Estas ideas, esta ideología también, o sea, pues son procesos de muchos años, cientos de años que, bueno, pues por resultado tendrán sus propias terapéuticas también, ¿no? O sus formas de terapéutica, porque también en varias teorías psicológicas durante mucho tiempo se apoyó que era una enfermedad, ¿no? O sea, no fue hasta hace unos 30 años aproximadamente que sale la homosexualidad del DSM-4, ¿no? De ese momento, me parece. Salió del 3, ¿verdad, Ivonne? Sí. Pero antes estaba ahí, ¿no? Entonces, eh, creo que es valioso que nos posicionemos como en contra, pero también recordar que pues durante muchos años pues la psicología y otras prácticas pues reproducían eh, pues justo esta, no como unas prácticas de conversión, pero sí de ahí vienen estas creencias de que son síntomas, ¿no? La homosexualidad es un síntoma de una personalidad narcisista o de un, no sé, ¿no? O sea, como de distintas psicopatologías, ¿no? Cosa que no quiere decir que, por supuesto, que hay personas que pueden ser lesbianas, homosexuales, etcétera, y que determinada situación pase con ellas, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, y ahora, ¿no? La cuestión trans, lo mismo, ¿no? O sea, durante mucho tiempo se creyó que era un sinónimo lo trans a una psicosis, ¿no? O las autolesiones igual a una psicosis, y hoy se ve que no es así, ¿no? ¿Cuántas autolesiones, estas lesiones al propio cuerpo que realizan tantos adolescentes y no están en un proceso ni en un momento ni cercano, ¿no? A la psicosis? Eh, Eso no descarta que haya alguna persona que habite estas identidades trans y demás, que también puede estar pasando por una situación
determinada, ¿no? Pero no es igual a. Y me parece que ya, no recuerdo la otra, era sobre, ¿cuál, No, Mariana? solamente compartía como cuál fue mi primer acercamiento Ah, con... claro, sí, por supuesto. Bueno, yo veo muchos adolescentes que no quieren venir la primera vez, ¿no? Entonces no estaría tan de acuerdo en que la primera vez, no sé, ¿no? No siempre llegan eh, niños y adolescentes porque ellos solicitan acudir, pero bueno, se va generando también una demanda, ¿no? O con las sesiones, y pues nada, creo que a muchos, pienso que a varios de ellos, no sé cómo hubieran llegado en un momento si no los llevaban, pero ahí sí como continuar a pesar de una resistencia de que no quieren ir, bueno, pues eso para nada yo estaría de acuerdo, ¿no? Excelente, chicas. Pues muchísimas gracias. Creo que yo me voy maravillada y con muchas cosas por reflexionar de todo lo que nos han compartido. Es verdad que ya hemos estado aquí un gran rato, ya les robamos toda la tarde, pero en verdad yo estoy segura que nosotras y la gente que nos está escuchando, pues sabe que cada minuto ha valido la pena, ¿no? O sea, todo lo que se ha estado aquí platicando el día de hoy, pues nos da mucha claridad y creo que también nos da bases como para poder comenzar un primer acercamiento a la terapia o identificar, ¿no? Si algo nos está causando molestia o si algo ya nos está poniendo en un punto de reflexionar o de cuestionarnos, pues saber que existe este tipo de acompañamiento. Ahora sí ya sabemos, ¿no? Las diferentes corrientes, pero también que cualquiera nos puede ayudar y que, bueno, pues también es una cuestión de con lo que nos sintamos cómodos, ¿no? Entonces, yo les agradezco muchísimo el habernos acompañado el día de hoy. Ojalá que sea la primera de varias intervenciones. Justo nuestras escuchas verán que no dimos todas las preguntas que nos pusieron en redes sociales porque creímos que muchas iban como para temas muy específicos que ojalá podamos tocar prontamente también. Entonces ahí las tenemos guardadas, no las estamos descartando, simplemente pues vamos a ahondar de manera diferente en ellas. Como les comentábamos al inicio, pues era un acercamiento para acercarnos a lo que es una salud mental, ¿no? A desestigmatizar también un poquito el proceso de terapia, como dice Mariana, ¿no? También alentarles a que vayan a terapia, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a Ivonne, a Ale, a Cintia por habernos acompañado y compartido toda su sabiduría el día de hoy. ¿Cómo ves, Lick? Sí, no, agradecerles, les digo yo escuchándolas, me empecé a replantear muchas cosas que ya tenía como súper claras en mí y escuchando esto fue como, pero tal vez, o tal cosa. Entonces creo que también es un poco el objetivo que las personas que nos estén escuchando se replanteen cosas, se pregunten cosas y sobre todo que vayan a terapia. O si no es terapia, lo que sea que les ayude a y aquí me voy a permitir por Jess y por mí, creo que estamos de acuerdo en que les extendemos una invitación a volver cuando quieran, porque siento que sí quedaron como muchos temas de los cuales podemos hablar, inclusive las preguntas que no se metieron en este capítulo, creo que pues da para mucha conversación, otro tipo de diálogo y siempre son bienvenidas cuando quieran regresar. eh, aquí tienen su espacio. Pero bueno, ya saben que como todo comienza, tiene que terminar. Eh, no olviden sintonizarnos. Todo el mes tenemos episodios que van, bueno, claramente este es un podcast dirigido a la comunidad, pero estamos haciendo como estos esfuerzos de traer gente especializada y tocar ciertos temas que ya nos venían pidiendo, ciertos temas que nosotras también queríamos tocar, entonces no se pierdan los episodios siguientes y pues les queremos leer, queremos saber qué opinan, si les generamos más dudas, si resolvimos algunas de las que nos enviaron. Si a partir de esto quieren generar un nuevo diálogo con diferentes temas, saben que nos pueden seguir en Instagram como arroba todo sea guión bajo y en TikTok estamos como arroba todo sea podcast. Aquí
les dejo el espacio libre a Ivonne, Ale y Sin para que si quieren darnos sus redes sociales o algún tipo de contacto para la gente que nos escucha, aquí los pueden mencionar. En Eh, Instagram estoy como psicóloga palestina y mi teléfono es 771-702-2175. Con mi nombre completo en redes sociales, solo tengo Facebook e Instagram. Ya TikTok me rebasó, no lo entiendo. Ya, chau ruqueo. A mí también me encuentran en redes que son personales, pero me pueden mandar un mensaje como Cintia Neri con Y, la primera de CYNTH y latina A, y Neri con Y latina, o un correo a cintia.90@live.com.mx. Perfecto, ahí tienen sus redes por si tienen dudas, por si se quieren acercar a ellas para iniciar un proceso terapéutico, ahí están. Seguramente les podrán ayudar muchísimo. A Tilik, ¿cómo te encontramos en redes? Claro que sí, recomendada 100%. Yo estoy en Instagram como Jess-Enciso. ¿Y tú, Lick? Estoy como Mariana Sigala H, Sigala con S. Excelente. Pues nuevamente, muchísimas gracias por este increíble capítulo. Estamos leyendo todos sus comentarios también acá en YouTube y ya ahora estamos también en Facebook, también todo como todo sea podcast. Así que, bueno, pues les esperamos en las siguientes emisiones, pero por ahora eso es todo. Nos escuchamos en la próxima y recuerden que todo pasará como tenga que pasar y en el momento en que tenga que pasar. Solo dejemos que todo sea.